dejado tu primer amor. Y con esta sería la tercera predicación o el tercer sermón de esta serie, a la cual vamos a titular Recuerda de dónde has caído. Apocalipsis capítulo 2 y el verso que tomaremos será el 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y solamente como una introducción, ¿verdad?, a lo que hemos venido viendo. En el primer sermón nosotros vimos una iglesia correcta externamente, pero que con un corazón incorrecto, ¿verdad? Éfeso trabajaba, perseveraba y defendía la verdad. Sin embargo, Cristo vio algo que nadie más estaba viendo. En el segundo sermón, el Señor reveló el verdadero problema, que había dejado su primer amor. No habían abandonado la iglesia, no habían abandonado el servicio, habían abandonado la pasión que una vez tuvieron por Cristo. Y ahora en este sermón, hermanos, vamos a ver el tercer motivo, o más bien uno de los motivos de la restauración, porque Cristo habla de recordar para que nosotros volvamos a ese primer amor. Y nos dice, recuerden por lo tanto de dónde han caído. Porque antes de que Cristo, mis hermanos, restaure, primero les hace una invitación a recordar o a hacer memoria de lo que antes hacían por el Señor, de las primeras obras que teníamos con el Señor. Amén. Por eso hoy Dios nos está llamando a recordar para que Él nos pueda restaurar. Y va a decir, hermano, ¿cómo recordar? ¿Verdad? ¿Cómo nosotros vamos a recordar? Pues fíjese, hermano, que ahorita lo vamos a ver a través de la Biblia, que muchas veces antes del Señor restaurar a alguien, siempre lo hacía que recordara. Yo creo que una de las restauraciones más importantes en la vida del cristianismo o en nuestra vida es poder recordar de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos rescató, de dónde Dios nos ha llamado, de dónde Dios nos ha librado, de que nos ha sacado, ¿qué?, de las tinieblas a su luz admirable. Y una de esas invitaciones es la que hace el Señor. Dice, recuerda, ¿verdad? Recuerda por lo tanto de dónde has caído. ¿Y qué dice? Y arrepiéntete. Ese es lo primero que pide el Señor. Amén. Porque a lo largo de toda la Biblia, Dios llama a su pueblo a recordar. Israel debía recordar, ¿qué dice? La Pascua. Debía recordar la fidelidad de Dios. Porque mire, incluso los hombres de Dios, uno de ellos, Josué, levantó piedras memoriales junto al Jordán para que las futuras generaciones preguntaran qué significaban aquellas piedras. ¿Cuál era el propósito? El propósito era mantener viva la memoria de la fidelidad divina de Dios. Y un ejemplo bíblico que nosotros podemos ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, verso 17, es el ejemplo del hijo pródigo. ¿Usted se recuerda? Como dice, y yo volviendo en sí, ¿verdad? Recuerde toda la travesía que había tenido el hijo pródigo. Él había pedido la herencia que le correspondía, él había demandado lo que aparentemente le correspondía, lo malgastó, hizo lo que quiso, vivió mal, se emborrachó, estuvo haciendo lo malo, hasta que se quedó absolutamente sin nada, sin comer, sin trabajo, sin nada, hermano, de dinero. Y él una vez estando comiendo algarrobas ahí junto a los cerdos, ¿qué dijo? Allá, mejor comen allá los trabajadores de mi papá que yo lo que estoy comiendo aquí. Allá hay mejor comida. Y él empezó a recordar que la vida que estaba viviendo allá con su padre era una vida buena.
Su padre le daba lo que necesitaba, él tenía todo a la mano. ¿Y qué era lo único que necesitaba hacer? Ser obediente a su padre. Amén. Y él, estando en esa condición, dijo, volviendo en sí, recordó de dónde él había fallado. Antes de regresar a su casa, él recordó la bondad del Padre. Y hermano, ¿qué es lo que nos pide Dios a través de este mensaje? Que nosotros recordemos de dónde hemos caído. Y para nosotros poder recordar algo significativo o tan grande y tan maravilloso como lo que ha hecho Dios es, recuerda lo que Dios ha hecho contigo. Y si yo me pusiera a preguntarle a cada uno de ustedes qué Dios ha hecho contigo, yo estoy 100% seguro de que Dios ha hecho muchas cosas a tu favor. Demasiadas. Y una de las garantías de que estamos 100% seguros es de que tú estás aquí en este lugar con vida, escuchando un mensaje, veniste a alabar al Señor, veniste a honrarlo, y Él ha demostrado su fidelidad aunque nosotros no la merezcamos. Él ha mostrado su provisión aunque nosotros no lo merezcamos. Él nos ha dado un sustento, un calzado, vestido, nos ha dado provisión en alimento, nos ha dado un trabajo, nos mantiene con vida, con salud. Y ahí está la bondad de Dios. Porque mire, ¿cuántos no hemos escuchado? Si yo te dijera de dónde Dios me llamó, de dónde Dios me rescató, no me lo vas a creer. Yo ya tendría que estar muerto. O quizá yo ya tendría que estar loco como aquel en la calle, perdido en la drogadicción, perdido en el alcoholismo, etcétera, etcétera. ¿Cuántos no hemos escuchado esos testimonios? Yo creo que muchos. Pero mira, Dios ha sido muy bueno contigo y ha sido muy bueno conmigo. Entonces, ¿cuál es el beneficio de volver a nuestro primer amor? Uno, que tenemos la garantía de que nosotros volviendo a nuestro primer amor, la presencia de Dios será más tangible en toda nuestra manera de vivir. Y eso, mi amado hermano, es más que suficiente, porque la presencia de Dios lo cubre todo. En la presencia de Dios tenemos paz, tenemos salud, tenemos refrigerio, tenemos provisión, tenemos sanidad, tenemos liberación, tenemos restauración, tenemos, mis amados hermanos, lo que nadie más puede tener, y que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y hay que también saber esto a la perfección, que la memoria espiritual destruye el autoengaño porque revela la verdadera condición del corazón. ¿Cierto o no? Destruye el autoengaño, porque muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Ahora, así como se pudiera decir, nos martirizamos nosotros mismos y nos justificamos nosotros mismos, porque nos engañamos, nos hacemos creer que estamos bien, que vamos bien por el camino donde vamos. ¿Ya? Y nos engañamos porque decimos, es que yo sí voy a la iglesia y ahí aplaudo y ahí levanto mis manos y todo está de maravilla. Pero ¿sabe? Hay algo que el Señor le recarga a la iglesia de Éfeso y le dice, oye, has perdido tu primer amor. Levantas tus manos, vas a la iglesia, haces actividades, estás ahí, vas para allá, vas para acá, pero ¿sabes? Hay algo dentro de ti, que has perdido tu primer amor. Y eso es lo más lamentable, lo más doloroso. Y el recordar de dónde Dios nos sacó, nos ayuda a nosotros a poder volver en sí y decir, estoy faltando. Y decir, estoy fallando en esta área. Y decir, he dejado de hacer lo que antes hacía. Por eso vamos a meterlo de esta manera. Por eso decimos, por eso me está yendo así. Es que por eso, y muchos lo interpretamos como, es que Dios me está castigando. Pero no es así.
La realidad es de que Dios está permitiendo que las cosas pasen en ti y en mí con el único propósito de volver a nuestro primer amor. Con el único propósito de enamorarnos más y más y más y más de Él. Si tú ahorita te sientes enamorado o enamorada del Señor, imagínate cuando tú y yo empecemos a reflexionar y a volver en sí de dónde hemos caído. ¿Por qué ya no me gozo como antes? ¿Por qué ya no ruedan lágrimas por mis ojos al momento de estar adorando? Al momento de arrodillarme delante de la presencia del Señor. ¿Por qué ya no hay ese mismo gozo cuando yo vengo a la casa del Señor? ¿Por qué ya no se interpreta ese salmo de yo me gocé con los que me decían a la casa de Jehová iremos? Ahora ya es, hermano, hoy hay servicio y hermano, tengo cosas que hacer. Y hermano esto, y hermano lo otro, y hermano aquello. Recordar revela la distancia, porque muchas personas creen que están bien porque se comparan con otros creyentes. No, pues yo estoy mejor que él porque yo vengo miércoles, viernes y domingo. El otro hermano no, yo estoy bien. Pero mire, pero Cristo no nos llama a compararnos con otros. No nos manda a decir, eres mejor que él, eres mejor que ella. No, Cristo no nos manda a hacer eso. En ningún momento nos manda a decir eso. Más bien, nos llama a recordar la cercanía que una vez tuvimos con Él. Dios nos está invitando, recuerda de dónde caíste. Dios nos está invitando a recordar la cercanía que teníamos con Él. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando uno está cerca del Señor, no le da tiempo para juzgar a su hermano, para juzgar a su hermana, para señalar, para mirar errores. No le da tiempo para eso. Cuando uno está cerca del Señor, lo único que importa es tratar de agradarle, tratar de hablarle a los demás de Cristo. Lo único que importa es estar en su presencia, en oración, leyendo su palabra, hablando de Cristo, en el trabajo, en mi casa, donde quiera que voy, para que se cumpla lo que dice Deuteronomio, ¿no? Y estas palabras repetirás a tus hijos cuando estés en tu casa, cuando estés en el trabajo, cuando vayas en el camino, al acostarte, al levantarte, al sentarte, en todo tiempo. Ese es la experiencia del primer amor, que en todas partes, en todo lugar y en todas personas tú miras al Señor reflejado en ellos. Y aquí hay que hacernos un par de preguntas, ¿no? ¿Cómo era tu vida de oración comparado a la de antes, a la de ahorita? ¿Cómo era tu hambre por la palabra del Señor comparada a la de ahorita? ¿Y cómo era tu sensibilidad al Espíritu Santo comparada a la de ahorita? ¿Cómo eran? ¿Verdad que sí eran totalmente diferentes? Era una oración en la que no te querías levantar. Era una oración en la que ministraba la presencia del Señor tu vida. David, el siervo del Señor, el rey de Israel, ese hombre entendió esta realidad después de su pecado. Y mire lo que dice en el Salmo capítulo 51, verso 12. Él clamó. ¿Qué dice? Vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélvemelo. David sabía perfectamente que no había nada mejor que el gozo del Señor, que la presencia del Señor. El recordar el gozo que había perdido hacía que David, hermano, le clamara a Dios, porque él sabía que no había nada igual o nada que se comparara al gozo que daba el Señor. Y una de las cosas, nosotros podemos decir, hermano, es que, ¿para qué recuerdo? Si recuerdo, me voy a volver nostálgico. Y no, el recordar no es vivir en nostalgia.
El recordar, mis amados, es hacer un diagnóstico, un autodiagnóstico espiritual de nuestra vida. Hermano, vamos a poner un ejemplo. Hermano, las preguntas que hice ahorita, ¿cómo era tu oración antes, cuando conociste al Señor? ¿Cómo era tu oración? Y si tú recuerdas, tú dices, es que yo antes oraba y me quebrantaba delante del Señor y sentía una presencia hermosa. Y ahora, ¿cómo es tu oración delante del Señor? ¿Sientes la misma presencia? ¿Sientes el mismo gozo a la hora de orar? ¿Sabe qué es lo que hace recordar? Lo correcto, porque la memoria correcta nos permite reconocer cuánto nos hemos alejado del lugar donde una vez estuvimos. Y quiero poner un ejemplo, ¿no? Lo que se vive en el mundo. Fuimos adolescentes, fuimos niños, tenemos recuerdos vagos de nuestra infancia, de nuestra adolescencia, pero ¿a poco no? Pero los recuerdos bonitos, los recuerdos gratos, agradables, eso es lo que nos dice el Señor. Recuerda, por lo tanto, de dónde has caído. Y ese de dónde has caído, recuerda que el Señor te limpió, que el Señor te levantó, que el Señor te lavó, que el Señor te sanó, que el Señor te ha proveído, que el Señor ha sido fiel a su palabra. Recuerda que has visto milagros, que has visto prodigios, que has visto sanidades, que has visto liberaciones. Aleluya. Recuerda eso. Porque eso te va a ayudar a ver del lugar donde tú caíste. Como en la mayoría de los eventos, ¿no? Decimos, hermano, yo recuerdo cuando estaba como esos jóvenes. Hermano, el recordar de dónde hemos caído nos va a ayudar a nosotros a poder mantenernos firmes en el camino del Señor. Porque mire, de lo contrario va a venir el enfriamiento en nuestra vida. Y el enfriamiento produce una amnesia espiritual. ¿Usted sabe lo que significa la palabra amnesia? ¿No? La amnesia, hermano, es la pérdida de la memoria, en este caso espiritualmente. Y eso ocurre cuando una persona comienza a olvidar de dónde Dios la sacó. Las oraciones que respondió y las veces que mostró su fidelidad. Hermano, esa es una amnesia dentro del cristianismo que podemos llamarle una amnesia espiritual. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Porque nos olvidamos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque nos olvidamos de las misericordias del Señor. Porque nos olvidamos que tenemos un Dios poderoso, un Dios santo, un Dios clemente, un Dios piadoso, lento para la ira y grande en misericordia. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 8, verso 11. Se lo dice el Señor a su pueblo y le dice, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Cuídate de no olvidarte. Y ese es una de las cosas que Dios nos manda a nosotros como cristianos, a no olvidarnos de lo que el Señor nos ha hablado, de lo que el Señor nos ha dicho. ¿Para qué? Para el beneficio de nuestro caminar con Él. Mire, y vamos a hacer un recuento de prácticamente de lo que vivió Israel. Mire, muchas veces decimos, es que Israel vio que el mar se abrió y ni aún así amó al Señor. Mire, Israel vio el mar abrirse, vio caer maná del cielo y vio agua salir de la roca. Pero sin embargo, mire lo que dice el Salmo 106, verso 13. Bien pronto o muy rápido olvidaron sus obras. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Olvidó todo lo que el Señor
había hecho por ellos. Ya el Señor te abrió el mar, el Señor te hizo pasar en seco, el Señor resolvió tus problemas, el Señor te sanó, el Señor te libró, el Señor te perdonó, el Señor te rescató, dio su vida por ti. Y ahora nosotros nos hemos olvidado acaso del bien que nos ha hecho. ¿Acaso nos olvidaremos de lo bondadoso que ha sido el Señor como para decir, me voy a alejar? Como para decir, ya no voy a alabar, como para decir, no siento nada. Hay algo que nosotros que tenemos que tener bien en claro. Y es, mis amados hermanos, que nosotros no podemos venir y alabar a Dios solamente por un sentir. Lo tenemos que alabar con el corazón. Mire, hay una de las cosas que pasan. Cuando nosotros olvidamos la fidelidad de Dios, dejamos de ser agradecidos con Dios. Cuando tú y yo empezamos a olvidar las obras del Señor en nuestra vida, ¿qué es lo primero que pasa? Se pierde la gratitud con Dios. Dejamos de reconocer su grandeza. Dejamos de reconocer su señorío. Y eso provoca que poco a poco nosotros nos empecemos a enfriar sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque nos empezamos a olvidar de lo grande y lo maravilloso que Dios ha sido con cada uno de nosotros. Y cuando dejamos de valorar eso, entonces comenzamos a ser como la iglesia de Éfeso. Podemos trabajar, podemos tener buena doctrina, buen fundamento, podemos hacer muchas obras, pero hay algo que podemos dejar de tener y es el amor por la obra del Señor. Por eso, la amnesia espiritual es peligrosa, porque convierte los milagros de ayer en recuerdos sin impacto para el presente. Y eso es lo que pasaba al pueblo de Israel, ¿no? Israel vio grandes obras, vio las plagas, el mar se abrió, hubo provisión de pan, Dios les dio carne de comer en el desierto, les dio agua para que no murieran de sed. Pero cuando llegaron a la tierra prometida, se olvidaron de todas las obras del Señor. Y mientras iban en el camino, renegaban contra Dios. Fíjense nada más, hermano. Se abrió el mar. Hubo plagas, hubo milagros, hubo señales. Gloria a Dios. Y aún así, se olvidaron del Señor. Pero aquí viene lo interesante, hermano. Dios usa la memoria para producir, ¿qué cree? Un quebrantamiento en cada uno de nosotros. Después de que Pedro negó a Jesús, después de que Pedro escuchó el canto del gallo, ¿qué pasó? Se compungió en su corazón. ¿Cierto o no? Pedro había dicho, no, yo nunca te voy a negar, yo voy a ir contigo hasta la muerte y donde tú vayas yo voy a ir. Y ahí estaba un Pedro firme en su pensamiento, ¿no? Y el Señor le dice, Pedro, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado. No, Señor, yo no te voy a negar nunca. Mas, sin embargo, después de que el gallo cantó, como lo dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 61, declara que el Señor lo miró y Pedro recordó lo que le había dicho el Señor. Cantó el gallo, Pedro recordó lo que le había dicho el Señor. Antes de que cante el gallo me habrás negado. Y volvió en sí Pedro, ¿no? Ese recuerdo produjo en Pedro lágrimas. Y Pedro salió y lloró
amargamente porque se dio cuenta de que se cumplió lo que había dicho el Señor. Muchas veces nosotros, hermano, podemos estar aquí, podemos levantar nuestras manos, podemos hacer muchas actividades, pero hoy Dios nos está mirando. Hoy Dios está observando nuestro caminar, está observando nuestro corazón, está observando con qué propósito o con qué corazón estás tú aquí y estoy yo aquí. Aleluya. Pero si Dios nos está observando y si Dios está emitiendo su palabra para hablar a nuestras vidas, es porque nos ama. Es porque quiere que nosotros volvamos a ese fuego, a ese primer amor con Él y que nunca permitamos que ese amor, que ese fuego se apague en nuestro corazón, que no lo convertamos en algo rutinario o en una costumbre en nuestra vida, porque la presencia de Dios, el servir a Dios se vive diariamente, apasionadamente por Dios. Eso es el diario. Eso no solamente es cuando vengo a la iglesia, cuando estoy con los hermanos, eso se tiene que vivir en nuestra vida diaria. En nuestra vida diaria. Dios por eso usa la memoria para quebrantarnos, no para destruirnos, sino para ¿qué? Para despertarnos del sueño en el que estamos, para despertarnos y volver a abrir nuestros ojos a la realidad, porque existe una diferencia entre culpa y convicción. La culpa empuja lejos de Dios, la convicción nos lleva de regreso, y eso es lo que debemos nosotros, hermano, de permitir que entre en nuestra vida, de poder ser convencidos. ¿Usted recuerda cuando el Señor dijo, no los voy a dejar desamparados, no los voy a dejar huérfanos, y aquí viene un consolador, el Espíritu Santo? Y luego dice, Él los va a convencer y les dirigirá todo lo que tienen que hacer. Tiene que haber un convencimiento en nuestra vida. No solo sentir culpa, ay Señor, es que yo pequé, no. Hermano, cada uno de nosotros sabemos que como hombres fallamos todos los días, a cada rato, a cada momento, pecamos contra el Señor. Aquí el detalle no es de sentir culpa, sino de sentir una convicción de que Dios está trabajando en mi vida y que yo como su hijo tengo que esforzarme, tengo que producir, tengo que hacer por el amor del Señor, tengo que orar para que la presencia, para que esa unción, para que el amor de Cristo no se enfríe en mi corazón, para sentir lo mismo que sentí cuando lo conocí, para sentir lo mismo que cuando Él tocó mi corazón. Gloria a Dios. Porque cuando la memoria, mis amados hermanos, es iluminada por la gracia, el corazón comienza a quebrantarse y a reconocer su necesidad de ser restaurado por la presencia de Dios. Y sabe, Dios marca esto como el recordar es el primer paso para poder ser restaurados, para volver a ese primer amor. Hermano, es que yo lo he intentado, yo he luchado, he orado, he hecho esto y lo otro y aquello, pero no hay algo que no me deja. Pues hoy el Señor nos está mostrando que es eso que no nos deja. Paz de Cristo. Mire, Nehemías lloró cuando escuchó la condición de Israel. ¿Cómo estaba la condición de Israel? Quemado, sus muros derribados, la ciudad quemada. Llegó este hombre y le dijo, Nehemías, así está la condición de Israel. Ahora vamos a poner nuestro nombre ahí, ¿no? Alfredo, así está tu condición. Derribado, tus puertas derribadas, destruido, quemado, desolado, así estás. Y quiero mandar al Señor, recuerda por lo tanto de dónde has caído. Recuerda aquellos tiempos, recuerda cuando el Señor te llamó, arrepiéntete, vuelve.
Vuelve a ese primer amor, llora con amargura, que eso fue lo que hizo el rey David, ¿no? El rey David, cuando supo que hubo pecado, oró, ayunó, se tiró al piso, ahí estuvo durante cierto tiempo pidiéndole a Dios que lo perdonara. El Señor obró conforme a lo que él había propuesto, mas sin embargo el rey siguió clamándole a Dios. Y en uno de esos clamores le dice, no retires de mí tu Santo Espíritu. No lo apartes de mí. Eso es verdaderamente tener ese deseo de que la presencia del Señor more en uno. Yo no sé qué es lo que tú has hecho. Yo no sé qué es lo que has intentado, si ya no sientes lo mismo al leer, si ya no sientes lo mismo al orar, si ya no sientes lo mismo al momento de estar adorando al Señor. Pero hay algo que nos dice el Señor. El primer paso para volver a encender ese fuego es recordar de dónde Dios te sacó. Y una vez que hayas recordado, arrepiéntete. Y arrepentirse es ver la condición en la que te encuentras y volver a la condición de tu primer amor para con el Señor. ¿Cómo? Solamente haz un análisis. ¿Cómo eras cuando conociste al Señor? Ferviente en las cosas de Dios, apasionado por predicar su palabra, apasionado por aprender, apasionado por estar en la casa del Señor. En el momento de la oración, de la alabanza, tú estabas siendo ministrado ¿por qué? Porque lo estabas buscando con todo tu corazón. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque ya no querías ser el mismo, ya no querías ser la misma, ya no querías el mismo dolor, ya no querías la misma amargura, ya no querías sentir ira, ya no querías sentir soledad, ya no querías sentir eso que te causaba dolor. Y lo buscaste. Señor, ayúdame, Señor, te necesito. Señor, tú eres el único. Y ahí estaba, Señor, Señor, te amo, te adoro, eres grande, eres excelso. Y cuando tú y yo empezamos a buscar de esa manera, con todo el corazón al Señor, lo encontramos. Lo encontramos. Paz de Cristo. Pues Dios nos dice que la restauración comienza cuando nosotros reconocemos la realidad en la que estamos viviendo. No cuando nos autojustificamos, no cuando nos martirizamos, sino cuando reconocemos la realidad en la que estamos viviendo. Y decimos, Señor, yo sé que ahorita ya no he orado, yo sé que ya no he leído, yo sé que hice esto, que hice el otro, pero ¿sabes? Hay algo que yo necesito y es tu presencia. Es que tú me restaures, es que tú me levantes, es que tú abras mis ojos nuevamente, es que avives ese fuego de tu obra en mi corazón. De igual manera, Cristo llama a Éfeso a recordar por qué desea ser restaurada. El recuerdo correcto conduce al arrepentimiento correcto y el arrepentimiento correcto conduce a una restauración verdadera. Dios no quiere que recordemos para vivir en el pasado. Quiere que recordemos para regresar a Él de la mejor manera. Amén. Y aquí vamos a hacer una pausa muy pequeña y vamos a examinar nuestro corazón. Y lo quiero dejar con estas preguntas. ¿Todavía buscas a Dios como antes? No me conteste ahorita, lléveselas a su casa, siéntese, medite en el mensaje del día de hoy y pregúntate a ti mismo, Alfredo, ¿todavía buscas a Dios como antes? ¿Todavía existe hambre por su presencia? ¿Todavía disfrutas la oración? ¿Todavía arde tu corazón cuando escuchas su palabra? Paz de Cristo. Y cuando estés haciendo eso, recuerda que la memoria espiritual es un espejo.
que revela dónde comenzó la caída. ¿Dónde comenzó? Tú vas a estar preguntando, Alfredo, ¿todavía buscas a Dios como antes? Y ahí va a estar el espejo. Y cuando tú te contestes, vas a contestar, ya no es como antes. Entonces ahí comenzó tu caída. Te vas a preguntar, ¿todavía existe hambre por su presencia? Quizás a lo mejor ya no es como antes. Ahí está el reflejo de tu corazón. Ahí comenzó también tu caída. ¿Por qué? Porque te empezaste a acostumbrar. Lo empezaste a ver como algo rutinario. Ay, es que tengo que ir a la iglesia. Hoy es miércoles de iglesia. Hoy es viernes de iglesia. Hoy es domingo de ir al culto. Ya es una rutina. Ya no es, hey, vamos a la casa del Señor porque dice la palabra que mejor es un día en su presencia que 1000 fuera de ellos. Gloria a Jesús, aleluya. Yo me gocé con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo iré y alabaré y cantaré y entonaré salmos a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vas a preguntarte ahí, ¿todavía disfrutas la oración como antes? Y ahí te vas a responder, antes oraba 1 hora, ahora oro 5 minutos. Ahora solo oro cuando voy al culto. Y eso solamente por orar. Gloria a Dios. Hermano, debes de practicar esto. Amén. Gloria a Dios. Debes de hacerte una pregunta y contestarte sinceramente. No digas, ay, no, es que no tengo tiempo, es que estoy ocupado. No, porque también, ¿sabes qué? Eso va a revelar la condición de tu corazón. Gloria a Dios. Va a revelar, es que no tengo tiempo. No, el que no hace el tiempo eres tú. Porque tiempo, todos tienen tiempo, ¿sí o no? Hay tiempo. Hermano, es que yo trabajo. Hay tiempo. Paz de Cristo. Y cuando tú veas ese espejo, te vas a dar cuenta de dónde y por qué se empezó a enfriar el gozo del Señor. Cuando las cosas dejan de interesarnos, se nos vuelven rutinario, se nos vuelve algo como costumbre, y la costumbre es algo que afecta la vida de todo ser humano en todas las cosas. La costumbre es una arma más peligrosa para todo el ser humano. Dios no es un Dios de costumbre. No es un Dios de rutina, porque sabes, a Dios se le disfruta a cada minuto, se le disfruta a cada segundo, se le alaba a cada momento, se le exalta y se le honra por lo que Él es, por lo que Él ha hecho en nuestra vida y porque Él es Dios. No dejes que el amor por el Señor se vuelva costumbre. Repréndela. Hermano, ¿y cómo lo voy a hacer? Recuerda las obras del Señor. Recuerda que sin Cristo y yo sin Cristo no somos absolutamente nada. Con Cristo somos personas con fundamentos, con principios, con paz, con amor. Y este mensaje, así como Cristo lo hizo con la iglesia de Éfeso, no es para condenarnos, sino para llamarnos y restaurarnos. Dios, hermano, no está condenando nuestra vida. Si ustedes notan y lee ese versículo, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Gloria a Dios. Nos está llamando, mi hermano, a que tengamos cuidado en nuestra caminar. Que no dejemos que el amor por Cristo
se vaya apagando en nuestra vida, que no dejemos que el primer amor se vaya alejando de nuestro corazón. Y quiero concluir este mensaje diciendo, Cristo no dijo primero, haz más cosas. Ve y haz esto, ve y haz lo otro, o haz más actividades. No, más bien primero dijo, recuerda, detente, quizás estás trabajando mucho para el Señor, quizás estás ocupado en hacer tantas cosas, y estás ocupado en tantas cosas, y Dios dice, hey, detente. Recordar no solamente es de decir, yo me acuerdo, no, siéntate. Póstrate delante de la presencia del Señor y empieza a recordar junto con el Señor, habla con Él. Señor, recuerdo aquellos tiempos. Quizás no vi en qué momento caí, en qué momento permití que mi corazón fuera enfriando. Quizás no me di cuenta, quizás tropecé, caí, me resbalé, no sé. Platica con Él. Recuerda esos tiempos agradables con el Señor. Recuerda con qué propósito estamos tú y yo en este lugar. Recuerda con qué propósito Dios te llamó. Y sabes, tienes que recordar, pero tienes que recordar correctamente. Reconoce tu condición, porque quien reconoce su condición se quebranta. Quien se quebranta se arrepiente, y quien se arrepiente encuentra el camino de regreso a los brazos del Señor. Porque la memoria espiritual no es una prisión, es un puente de Dios que Dios utiliza para llevarnos nuevamente al lugar donde el amor comenzó a arder. Y ese recuerdo prepara el corazón para el siguiente llamado de Cristo. ¿Y qué es? Arrepiéntete.